Buenas tardes, vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto de la materia Métodos y técnicas de la investigación. Nuestro tema es las TICs aplicadas a la educación en tiempos de pandemia. Para centrarnos bien en el tema, tenemos que saber qué son las TICs. Las TICs es un conjunto de herramientas informáticas capaces de sintetizar, procesar, presentar e incluso recuperar información que ha sido presentada de diversas maneras. En el planteamiento de nuestro problema tenemos que es una realidad que no está alejada del Ecuador, donde no solo es la falta de capacitación de los docentes o la falta de aplicación de las mismas. En muchas ocasiones los docentes no tienen los instrumentos necesarios para impartir las clases virtuales. En el caso de los estudiantes, la gran mayoría debe compartir un solo dispositivo electrónico para recibir sus clases virtuales. En el árbol de problemas tenemos como efectos los pocos conocimientos que tienen los docentes frente a las TICs, poco aprendizaje o falta de interés por parte de los estudiantes y el poco rendimiento académico. Las causas de esto son los docentes sin capacitación en las TICs, el mal uso de las TICs en el aula de clase, poco acceso que se tiene a las TICs en las instituciones educativas, no tienen los dispositivos tecnológicos necesarios o tienen que compartirlos, uso inadecuado de las TICs por los alumnos. Como podemos ver en el árbol de problemas, las causas son varias. Para que el problema exista, asimismo los efectos causan estragos negativos dentro del plan educativo. El objetivo general de nuestro proyecto es antes sobre la utilización de las TICs, considerar cuáles son las razones por las cuales algunos docentes y estudiantes no tienen acceso a las TICs, indagar por qué se les dificulta la utilización de las TICs. Varias preguntas de investigación que hemos hecho son las siguientes. ¿Los docentes recibieron capacitaciones antes de integrar las TICs en la educación? ¿Las TICs son una dificultad para estudiantes y docentes en la educación? ¿Por qué son necesarias las TICs en la educación? ¿Los docentes y estudiantes tienen acceso permanente a las TICs? Para justificar este estudio, en el presente proyecto tiene la finalidad de investigar sobre las aplicaciones en las TICs. Por parte de los docentes en la educación virtual es indispensable hacerlo, debido a que en tiempos de pandemias, gracias a la tecnología de educación, a los estudios, la importancia del estudio es para evaluar la aplicación del conocimiento de estas herramientas tecnológicas. La viabilidad de nuestro proyecto es la siguiente. El presente estudio es viable porque tenemos a nuestro alcance los recursos para realizar una investigación. Tenemos una muestra de población definida y podrá ser revisada dentro del periodo que se ha pedido la investigación. Hola, yo soy Cruz Zambrano, estudiante de Lolian. Te voy a hablar sobre la deficiencia en el conocimiento del problema. En este medio en el que nos referimos al uso de las TICs, también tiene problemas al igual que oportunidades. En el ámbito educativo encontramos problemas como el poco conocimiento que tienden a tener tanto los docentes como los padres de familia en el adecuado y respectivo uso de las TICs. Ahora vamos a hablar sobre la hipótesis en la cual tenemos dos. Como primera hipótesis, el uso de las TICs no tendrá influencia negativa en los trabajos de docentes. Segunda hipótesis, el uso de las TICs en algunas asignaturas es baja por la falta de formación y conocimiento de esta herramienta. También hablaremos del diseño proyecto de investigación. Este proyecto está vinculado a diferentes tipos de investigación, descriptiva y explicativa. Como sabemos, actualmente estamos pasando por una pandemia mundial. Por tal motivo, esta investigación se basa únicamente en un centro en concreto, observando una reacción de los docentes hacia las TICs. En la población de la investigación hemos separado en dos grupos: docentes de programación y alumnos de bachiller de la unidad educativa Las Delicias. La muestra es significativa, ya que la investigación se ha realizado sobre todos los miembros de la muestra, puesto que todos han aceptado participar. También tenemos los instrumentos de recolección de datos. En este punto realizaremos una encuesta que está dirigida a los docentes para conocer y medir el conocimiento que tienen al respecto de las TICs. Antecedentes.
Como nos dice en nuestro tema, las TIC aplicadas a la educación, anteriormente este tema se ha tratado de abordar muchas veces, pero tenemos ese problema que no lo vemos, o sea, con una solución, no le da todavía una solución. Virginia Kakuri, 2013, en su libro menciona que las TIC en el sistema educativo no se dan de manera uniforme, o sea, no se están aplicando de una manera correcta, sino a partir de procesos complejos y asimétricos, en lo que consiste en diversas realidades. El objetivo del estudio de Virginia es demostrar que no es posible incorporar las TIC en la educación. Sin embargo, es un proceso al que conlleva un largo camino en el cual no es todo armonioso. O sea, esto nos quiere decir que anteriormente ella en sus estudios que realizó llegó a un acuerdo que no se puede aplicar las TIC a a la educación porque debemos tener, o sea, una cierta, como quien dice, actualmente en la pandemia como la vivimos ahora, tenemos un problema que todas las personas no tienen el medio de comunicación para aplicar lo que son las TIC, las técnicas de investigación. Ya, en este caso, aquí también tenemos a Ramón Escotrela Mao y Leo y Sandrón y Casas 2004, con su investigación titulada La integración de las TIC a la educación. Son investigaciones que ya se han dado a cabo, bueno, y dice que la integración de las TIC a la educación apunta para un modelo pedagógico pertinente. Se observa cómo tratar de dar un enfoque diferente a las TIC en contribución a la eficiencia, apropiación y gestión de las TIC. Como lo dije, en el panorama que vivimos hoy en día encontramos dificultades tanto como para acceder a o sea, la tecnología quizás en unas personas no está al tanto como para aplicar las TI. Hay personas que no pueden manejar muy bien lo que es un computador, quizás un dispositivo inteligente, un dispositivo electrónico. La educación en tiempos de pandemia y días después. Como se pasó en esta manera, bueno, nosotros pasamos a nuestra modalidad virtual como la estamos haciendo hoy en día. Al principio tuvimos pequeños problemas, inconvenientes, porque no podíamos utilizar muy bien lo que son las nuevas aplicaciones como lo fue Teams, Zoom, que son aplicaciones que nos sirvieron para este trabajo, para darnos y seguir adelante hoy en día con esta modalidad virtual y poder realizar nuestros estudios de manera correcta. Bases teóricas. Teoría de aprendizaje con los entornos virtuales. La tecnología de la información y comunicación ofrecen medios y recursos para las diferentes metodologías de enseñanza. Como lo dije, debemos tener varios modelos de tecnología, como lo es por medio de computación, radio, televisión, alguna otra manera. Aplicamos las TIC para que las personas que nos intentan escuchar tengan ese, ese énfasis, o sea, en aprender. Lefroy 2000 propone tres teorías importantes para orientar las enseñanzas en torno virtual, las cuales son la teoría de Glestan. Según Lefroy 2000, estudia la percepción y su influencia en el aprendizaje. Se basó en ello. El diseño visual de materiales de instrucciones para utilizar en la red debe basarse en principios o leyes de
percepción. La sencillez, la proximidad, la similaridad, la simétrica y el cierre es algo que debemos hacerlo, como quien dice, más interactivo para el usuario, dando así facilidad de que el usuario se le haga sencillo manejar y visualizar las TIC mediante el dispositivo que él esté usando, se esté llevando a cabo. Teoría cognitiva. Según Leflore, nos dice en esta teoría, tiene varios enfoques, varios métodos y estrategias de estas corrientes teóricas, como los mapas conceptuales, las actividades de desarrollo conceptual, uso de medios para la motivación, intentar motivar a las personas a que se creen o se enlacen a esa red para que podamos aplicar las TIC de una manera muy eficaz y apropiada para las personas que se le dirige. Una estrategia de desarrollo conceptual consiste en presentar a los alumnos ejemplos y contraejemplos de un concepto, de tal manera que lo vayan percibiendo. Sus características: los estudiantes se van acercando a la definición concepto formulando hipótesis, lo cual puede hacerse en la red. Formular una hipótesis sobre qué es lo que vamos a aprender con las TI, o sea, qué beneficios nos da, eso es según la teoría. El constructivismo. Según Lefort, el diseño de las actividades de enseñanza en la red puede orientarse a la luz de varios principios de esta corriente, tales como el papel activo del alumno en la construcción de significado. Cada individuo posee una estructura mental única a partir de la cual construye significados interactuando con la realidad. Por ejemplo, puedo decir, yo visualmente veo algún proceso o algún suceso que pasa en mi alrededor. Bueno, yo como quizás no lo sé, puedo formular una hipótesis y darle un significado. Mentalmente yo voy a darle un significado a lo que yo vi y lo que puede pasar. O sea, una teoría sobre lo que está pasando. La interacción social proporciona interpretaciones medidas de la experiencia. Los alumnos contestan preguntas, resuelven problemas y realizan actividades de forma grupal. La red es un entorno en el cual el trabajo en grupo puede alcanzar mayor relevancia. De cierta manera que cada estudiante es publicado, el profesor puede determinar quién participa realmente en un proyecto. Vamos a tomar en cuenta las personas que se participan y que llevan a cabo lo que es las TIC. Y esto es en cuanto a la base teórica. Continuando con la defensa de nuestro proyecto, vamos a ver la encuesta realizada a los docentes de la muestra escogida. La primera pregunta sería, ¿qué tan difícil ha sido adaptarse al nuevo rol del docente en los procesos enseñanza-aprendizaje en su contexto educativo? Tenemos 3 respuestas que pueden marcar de selección múltiple y esta es una pregunta cerrada para que se nos facilite representar los datos cuando ya hayamos hecho las respectivas encuestas. La segunda pregunta: la práctica de docente en su contexto educativo, ¿qué tanto se ha visto impactado por el COVID? De igual manera, es una pregunta cerrada, donde sus respuestas son alto impacto, medio impacto o un bajo impacto. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué tan difícil ha sido adaptarse al nuevo
Rol docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje en su contexto educativo. Por ende, también es una pregunta cerrada con las respuestas muy difícil, difícil y fácil. La cuarta pregunta: valora el dominio real de sus habilidades y competencias que tiene el manejo de las herramientas del TICS. Y aquí tenemos 3 literales, del 1 al 4, del 4 al 6 y del 6 al 10. Esta pregunta va a ser clave para determinar qué tantas habilidades tienen los docentes al momento de manejar las herramientas de las TICS, recordando que en la actualidad la educación virtual ha desarrollado un papel muy importante para que la educación no se detenga. Pero no solo necesitamos eso, necesitamos que la educación sea una educación de calidad, comprometida y con valores, que tanto maestros como estudiantes tengan las herramientas necesarias y su conocimiento para desarrollarlo. Como quinta pregunta tenemos: valore la confianza que siente al emplear los medios tecnológicos en el proceso de la enseñanza-aprendizaje frente al grupo, donde 3 es alta y 1 es baja. Recordando que de igual manera es una pregunta cerrada para que se nos facilite la representación y mostrar los porcentajes de que tantos docentes sienten confianza al mostrar sus habilidades frente a la tecnología, donde 3 es alta y 1 es baja. Y ahora vamos a ver lo que son las conclusiones. En conclusión, la tecnología es un aliado de la educación. La tecnología debe ser un aliado del docente, ya que gracias a ella la educación ha podido continuar. Tanto el docente como el estudiante deben tener el conocimiento necesario para aplicar las herramientas de las TICS. Asimismo, deben tenerlas a la mano. Si bien es cierto, Ecuador no es un país en el cual todo el mundo tenga acceso a tecnología, si bien es cierto también, tanto docentes como estudiantes se han interesado mucho más en la tecnología, porque la tecnología nos ha mantenido conectados, nos ha mantenido que la educación siga avanzando. También conocemos que muchos de los docentes no son nativos digitales y por ende les cuesta muchísimo más aprender las herramientas de las TICS. Pero también se necesita que los docentes y estudiantes que no tengan la confianza, se necesita que salgan de su zona de confort, que no se queden paralizados en un no sé, en un no puedo, en un no tengo. Se desea estudiantes y docentes comprometidos a seguir con la educación. Y como lo dije hace un momento, no solo educación y ya, se necesita una educación comprometida, una educación de calidad para formar profesionales que en un futuro van a ser el sustento de este país. Así que, citando a Freire, que lo dijo en 1997, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Si los estudiantes reciben una educación mediocre, que no creo que sea el caso, ellos van a ser profesionales mediocres y así no van a poder cambiar la realidad de este mundo. Siguiendo con las recomendaciones que damos en este proyecto, es la formación digital para toda la comunidad educativa, la adaptación de programas que puedan ser utilizados dentro del centro de educación una vez regresando a la normalidad, las herramientas de seguimientos y la evaluación continua, la formación tanto para el alumno docente como la familia del alumno, que también necesita acompañar en este proceso de cambios, porque eso es lo que las TICS busca, cambiar la forma de la educación tradicional, ya que las TICS van a estar en este proceso formativo. También se necesita investigar sobre aplicaciones gratuitas y que sean sin uso de Internet, es decir, que pueden usarlas sin estar conectados ya sea a Wi-Fi o a datos móviles, y que estas aplicaciones les permitan ser utilizadas en las instituciones y en sus hogares, ya que estas aplicaciones ayudarían a la redacción, cálculo, edición, búsqueda y control de actividades. Las TICS también nos ayudan al ahorro económico, ya que entendiendo la situación económica del país, para muchos padres de familia es difícil comprar equipos y tantas cosas que necesitarían los estudiantes. En cambio, con un solo dispositivo
instalando simuladores con ayuda de las TICs, podrían tener todos estos equipos pero en digital, usando simuladores como ya lo dije, y así sería una gran ayuda económica para su familia, para el docente y para el estudiante. Siendo todo por nuestro proyecto, damos muchas gracias por la atención brindada y esperamos despejar cualquier duda o pregunta que tenga. Muchas gracias.